Llegamos finalmente al último punto de teoría de la materia, donde vamos a dar cierre al pasaje que comenzamos durante el video anterior, que era cuando queríamos volver de una gramática regular a un autómata de estado finito. Lo que encontramos es que cuando uno intentaba directamente convertir la gramática a un autómata, aparecía un tipo especial de autómata llamado autómata de estado finito no determinístico. Es decir, uno podía volver de una gramática a un autómata, pero no a un autómata de estado finito como uno pretendía originalmente. Para recordar esto y ver algunas cosas más, voy a volver a hacer, esta es la misma gramática que usé en el ejemplo anterior, este es el autómata de estado finito no determinístico asociado, en la parte que estaba en rojo lo había agregado yo para hacer algunas explicaciones, el autómata era este, y recordemos cómo quedaba su tabla. Su tabla más precisamente la tabla de la función de estado siguiente, nos había quedado así. Teníamos A, B y F, los tres estados del autómata no determinístico. Tenía la transición ante A, la transición ante B. Si estaba en A con A, iba a A, que ahora lo teníamos que como la imagen de la función de estado siguiente en un autómata no determinístico es el conjunto potencia del conjunto de estados. Por eso lo coloco entre llaves para indicar que es un subconjunto. Ante B va a B. Si estoy en B, ante A no tengo alternativa y con la B puedo quedarme en el propio B o ir al estado aceptado, y del estado aceptado no tengo alternativas. Entonces dijimos que este autómata era no determinístico por dos grandes motivos. Uno de ellos era que en algunos casos ante una determinada entrada no tengo transición posible, que son los casos en que colocábamos el subconjunto vacío como imagen, y en otros casos tengo más de una alternativa. Entonces, algo que uno podría pensar es, ¿y qué ocurre si en lugar de considerar, por ejemplo, a B y F como dos alternativas de dos estados distintos, construimos un nuevo autómata donde BF representa un único estado? Es decir, para eso, como la función de estado siguiente del autómata no determinístico asociado a la gramática corresponde al conjunto potencia del conjunto de estados del autómata no determinístico, ¿qué ocurre si en realidad lo que construimos es un estado correspondiente a cada uno de los elementos del conjunto potencia, en este caso de A, B y F? Entonces tendríamos B, tendríamos F, tendríamos otro que va a ser AB, tendríamos otro que va a ser BF, tendríamos otro que va a ser AF, tendríamos otro que va a ser A, B y F, y por último tendríamos otro que va a ser el conjunto vacío. Y ahí tendríamos los 8 elementos posibles del conjunto potencia del conjunto de estados K para el autómata no determinístico, que en este caso era ABF. Como tiene 3 elementos, tiene 8 subconjuntos posibles. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo pensamos de esta manera, entonces esta transición que va de A en A sería simplemente un lazo sobre este estado, que sería el inicial. De A en B voy a B con B. Y por ejemplo ahora cuando estoy en B e ingresa la alternativa A, iría ahora al estado vacío, que en realidad ahora va a ser un estado, ¿sí? Entonces con este nos vamos a quedar siempre acá. Este va a ir con una A. Y ahora B con una B iría a BF, que ahora va a ser un estado. Entonces ahora no hay alternativas, es un estado que se llama B con F. Y de la misma manera, en este caso, por ejemplo, en F, que entre A y B no tengo nada, todas las alternativas que faltan irían a parar al estado trampa. Es decir, todas las salidas que me faltan irían a parar con ambas alternativas al estado vacío. Si acá iría con A y B, este también va a ir a parar acá, este también va a ir a parar acá, etc. ¿Sí? Entonces todas las transiciones que me faltan irían a parar a este estado vacío. Entonces esto en un principio uno podría pensar que puede funcionar como autómata de estado finito asociado a la gramática regular original, y efectivamente es así. Ese es un autómata de estado finito asociado a la gramática original, y donde los estados que van a ser aceptados son aquellos que tengan algo que ver
con el f del autómata no determinístico. En este caso serían particularmente estos tres. Ahora, este autómata no determinístico, así construido, tiene una serie de problemas que son los siguientes. Primero, observen que hay estados como por ejemplo el AB, el AF, el ABF, el F, que son fuentes, lo que llamaríamos fuentes en un dígrafo, es decir, no hay ninguna arista que ingrese a ellos. Entonces, al no haber ninguna arista que ingrese a ellos, estos estados nunca se alcanzan y básicamente son redundantes en el autómata porque como nunca se alcanzan, nunca van a cumplir ninguna función relacionada con ninguna entrada. Otro problema, además de las fuentes que no vamos a utilizar, es que también siempre forzamos a que, como la mitad de los estados van a contener F del conjunto potencia de K, la mitad de los estados van a contener F y la mitad no, siempre le forzamos a que la mitad de los estados sean aceptados. Pero básicamente de esta manera solucionamos los dos grandes problemas del no determinismo, pues todas las entradas faltantes en alguno de los estados se terminan interpretando como que van al estado vacío, que funciona como una especie de pozo o estado trampa, y solucionamos el no determinismo porque ahora BF, en lugar de ser dos alternativas distintas, es un estado que se llama B y F. Ahora, una cuestión que aquí nos surgió, si yo tuviese un estado como por ejemplo, no sé, digamos, A con B, donde tanto A como B tenían alguna alternativa, ante la entrada B, ¿a dónde iría este? Y bueno, si yo tuviese una situación así, donde la A con A iba a un estado C, y la B con A iba a un estado E, entonces cuando A y B formen un único estado, ante la A tengo que tener estas dos alternativas, C o E, pero C o E ahora tienen que ser un único estado que se llame CE. O sea que básicamente uno tiene que hacer la unión de las posibilidades que tenía para A y para B y convertirlas en un único estado. Entonces, en base a eso ya estamos en condiciones de dar cómo es el teorema de pasaje de un autómata de estado finito no determinístico a uno determinístico, y eso es vía el siguiente teorema. Entonces aquí vamos a hacer teorema que va a ser el pasaje de autómata de estado finito no determinístico a autómata de estado finito, que cuando decimos autómata de estado finito a secas se refiere al determinístico. Entonces, ¿cómo haríamos el pasaje? Vamos a decir sea M formado con un conjunto de entradas, un conjunto de estados, un estado inicial, una función de estado siguiente y un conjunto de estados aceptados, un autómata de estado finito no determinístico. Entonces luego existe M' con su propio conjunto de entradas, con su propio conjunto de estados, con su propio estado inicial, con su propia función de estado siguiente y con su propio conjunto de estados aceptados, un autómata de estado finito determinístico, tal que el conjunto de palabras aceptados por el autómata original, el no determinístico, es igual al conjunto de palabras aceptadas por el autómata determinístico. ¿Y cómo se forman los elementos de uno a partir del otro? ¿Dónde? El conjunto de entradas del determinístico va a ser igual al conjunto de entradas del no determinístico. El conjunto de estados del determinístico va a ser el conjunto potencia del conjunto de estados del no determinístico, es esto que yo les dije aquí. El estado inicial del determinístico va a ser el estado inicial del determinístico considerado como un subconjunto. El conjunto de estados, o vamos a primero a dar la función de estado siguiente, la función de estado siguiente del nuevo autómata para un determinado conjunto X ante una determinada entrada A va a ser la unión para todos los conjuntos Y que pertenezcan a X de la función de estado siguiente de ese Y ante A, y va a ser vacío si el estado en cuestión es el vacío. O sea, dicho de otra manera, X, como es un elemento del conjunto potencia de K, tiene adentro estados de K. Para esos estados de K serían los que están representados con Y.
Entonces, para cada uno de esos estados que están dentro de X, del elemento del conjunto potencia de K, uno se fija a dónde iría ante la entrada A con la función de estado siguiente del autómata no determinístico. Hace la unión de todos ellos, que va a ser un nuevo conjunto, un nuevo elemento del conjunto potencia, y ese va a ser la función de transición en el autómata determinístico. Y el caso especial es que haya sido el conjunto vacío, que como no tiene ningún elemento dentro de él, simplemente por definición es un lazo sobre el propio conjunto vacío. Y por último, el conjunto de estados aceptados del autómata determinístico va a estar formado por todos aquellos elementos X que pertenecen al conjunto potencia del autómata no determinístico y por lo tanto que pertenecen a K', tales que X intersección el que era un elemento del conjunto el que era un elemento del conjunto de estados aceptados del autómata determinístico, que en nuestro caso por la construcción que hacemos cuando venimos de la gramática es solamente f, pero en realidad esto aplica para cualquier autómata no determinístico, por más que no venga de una gramática, sea distinto de vacío. O sea, básicamente todos los subconjuntos del conjunto potencia que contengan algún estado aceptado del autómata no determinístico, donde f pertenece al conjunto de estados aceptados del autómata no determinístico. Entonces, ahora, este es el método teórico de pasaje, pero como ya les digo, tiene dos grandes problemas, que es que fuerza la mitad de los estados a ser aceptados, y segundo, genera una gran cantidad de estados inútiles que son fuentes, por lo tanto nunca se alcanzan. El único que puede ser una fuente y en algún momento se va a utilizar, por ejemplo, si no estuviese este lazo, podría haber alguno que vuelva hacia atrás, con lo cual no sería una fuente, pero en general el estado inicial suele ser una fuente, pero este sí se va a utilizar porque es precisamente el estado inicial. Todo el resto de las fuentes son básicamente inútiles. ¿Cómo uno identifica que estos son fuentes? Porque observen que nunca aparecen del lado derecho de la tabla de la función de transición de estado siguiente, ¿sí? Entonces, los que se alcanzan son los que aparecen del lado derecho de esta tabla. Los demás son fuentes. Y piensen que si el autómata, por ejemplo, la gramática hubiese tenido, no sé, 5 no terminales, el autómata no determinístico asociado va a tener 6 estados y el conjunto potencia de 6 son 64 estados, con lo cual la función de estado siguiente para el autómata determinístico quedaría gigantesca. Entonces lo que vamos a utilizar es una variación de este método que consiste en primero construir la función de estado siguiente siguiendo esta regla para el autómata determinístico, y aquellos estados que nunca se alcancen van a ser fuentes y no los vamos a considerar en el conjunto de estados. Es decir, de todo esto que me dice el teorema, primero voy a calcular la función de estado siguiente para el autómata determinístico y solamente voy a considerar en mi conjunto de estados aquellos estados que aparezcan en el interior de la tabla, pues todos ellos son los que no van a ser fuentes. Entonces vamos a aplicar esto, a continuar el ejercicio que teníamos aquí. Entonces estábamos en el proceso de pasar de una gramática a un autómata de estado finito equivalente. Pero dijimos que en el caso de la gramática no lo podíamos hacer directamente, sino que hay que pasar de la gramática al autómata no determinístico, que eso lo hicimos en el video pasado, y ahora nos falta completar el paso del autómata no determinístico al determinístico con este teorema que acabamos de ver. Recalco nuevamente que este pasaje de autómata no determinístico a determinístico se puede aplicar para cualquier autómata no determinístico que yo tenga, aunque no provenga de una gramática, ¿sí? Aquí en general porque nuestro objetivo desde el punto de vista teórico era pasar de una gramática regular a un autómata de estados finitos, pero en realidad se puede aplicar a cualquier autómata no determinístico. Bueno, entonces vamos a decir entonces, por el teorema de pasaje de autómata de estado finito no determinístico a autómata de estado finito, tenemos, es decir, por el teorema anterior vamos a tener que el conjunto de entradas del autómata determinístico va a ser el conjunto de entradas del autómata determinístico, es decir, ahora tomamos los elementos que tenemos aquí, estos que yo estoy circulando en rojo, que son los del autómata no determinístico.
Entonces va a ser, en este caso, A, B y C. El estado inicial del no determinístico va a estar, en este caso como era A, va a ser A entre llaves, considerado ahora como un estado. El conjunto de estados es, desde el punto de vista teórico, el conjunto potencia del conjunto de estados del autómata no determinístico, pero los vamos a enumerar luego de calcular f', la función de estado siguiente del autómata determinístico, para evitar las fuentes. Y el conjunto de estados aceptados del autómata determinístico es, desde un punto de vista teórico, todos aquellos x que pertenecen al conjunto potencia de K, tal que x intersección f sea distinto de vacío con f que pertenece al conjunto de estados aceptados del autómata no determinístico. Pero lo vamos a enumerar luego de obtener K'. Entonces, desde un punto de vista teórico, K' es el conjunto potencia del conjunto de estados del autómata no determinístico, pero como este teorema genera muchas fuentes, primero vamos a calcular la función de estado siguiente y luego vamos a dar simplemente el K' que nos queda sin las fuentes. Y entonces, de ese modo, en lugar de dar ahora, en este momento, en este caso, como el aceptado es f, tendríamos que dar todos los elementos del conjunto potencia que contienen a f entre sus elementos, pero en lugar de hacer eso, primero vamos a obtener K' y luego vamos a dar el conjunto de estados aceptados. Entonces, construimos f', la función de estado siguiente para el autómata determinístico. Entonces, ¿cómo hacemos? Originalmente solamente vamos a tener un estado que va a comenzar siendo el estado inicial del autómata no determinístico. Y vamos a tener las mismas entradas A, B y C. Entonces, A ante A va a A. Ante B iba a BC, estoy simplemente copiando esta línea, y ante C va a D. Entonces, A ya lo tengo, y como aparecieron BC y D, no van a ser fuentes, así que voy a tener que calcularle su función de estado siguiente. Entonces agrego como nuevos estados del determinístico BC y D. ¿Cómo calculo la función de estado siguiente de BC? Me fijo en el renglón de B, en el renglón de C. Ante la A, uno va a C y el otro va a D. La unión de ellos dos me da CD, así que aquí agrego CD como imagen. Y como este todavía no había aparecido, también le agrego aquí para luego calcularle su función de estado siguiente. Esto es CD. Luego, BC ante la B, tenemos vacío unión CD, me da CD, que es el mismo que acabo de agregar, así que no hace falta que lo coloque nuevamente. Y vacío unión vacío me da vacío. Para la D es simplemente copiar el renglón de D, la A ya estaba y ahora aparece CF. Y CF lo voy a agregar, pues es un estado nuevo. Y aquí vacío, que ya lo había colocado. Y el vacío ahora en el determinístico, no pierdan de vista que el vacío es un nuevo estado. Se llama vacío, pero representa un estado que funciona como un pozo. Entonces también lo tengo que colocar. Lo que sí es fácil de calcular, pues por lo que dice la teoría, su imagen siempre es un lazo sobre sí mismo, así que esto va a ser vacío, vacío y vacío. Ahora CD, hago la unión de C y D, me da A y D. CD, CF me da CDF. Y vacío y vacío me da vacío. Y para CF, como F siempre es vacío, unir cualquier cosa a vacío me va a dar lo mismo que tenía originalmente, así que CF es lo mismo que el renglón de C. Así que aquí tengo D, que ya estaba. Tengo que agregar el CDF que apareció ahora, este que está aquí, y este AD que apareció también lo tengo que agregar, AD. Entonces para CF tengo CD, que ya lo coloqué,
que es este de aquí, y vacío. Entonces ahora me falta completar CDF, pero como F tiene todas sus funciones de estado siguiente en vacío, CDF va a contener lo mismo que CD, así que esto va a ser AD, o sea, pues tendría que hacer la unión de CD y F que me da A y D. Esto me da CDF y esto me da vacío. Pero CDF y AD ya los había agregado. Y por último, para AD tenemos A con D, me queda A y A, me da la unión, me da A, y BCF me da BCF, que este aún no había aparecido, pero si hacemos BCF, como F no agrega nada, va a ser lo mismo que BC, así que esto va a ser CD, CD y vacío. Entonces, como si ustedes observan, todos los que están aquí ya hemos calculado su función de estado siguiente, entonces quiere decir que esta es la tabla de la función de estado siguiente para el autómata de estado finito determinístico. Entonces, para terminar de dar la información, continúo aquí arriba. Entonces termina siendo que K', el conjunto de estados que estaba buscando, va a ser. A esto, si uno quiere, les puede cambiar el nombre para no tener que escribir tanto y le puede poner Q1, Q2, Q3, etcétera, como uno quiera, o A1, A2, A3, o nombrarlos nuevamente A', B', C', etcétera, ¿sí? Yo en un principio los voy a dejar. Lo que voy a hacer es, lo voy a llamar así, pero le voy a colocar como nombre sin las llaves para no escribir tanto. Así que este sería el CD, CF, vacío, CDF, AD y BCF. Entonces los estados van a ser A, BC, B, no, perdón, esto era una D, CD, CF vacío, CD, CF vacío, CDF, CDF, AD y BCF. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como este tenía 5 de potencialmente 32 estados, solamente 9 de ellos no eran fuentes. Y el conjunto ahora de estados aceptados van a ser todos aquellos que contengan algún estado aceptado del no determinístico, que el único era la F, así que van a ser todos los que contengan a la F. De los enumerados aquí van a ser el CF, que es este de aquí, el CDF y el BCF. Esos tres son los estados aceptados en el nuevo autómata. Y entonces este que está detallado en rojo es el autómata de estado finito equivalente a la gramática original, solamente que no se puede obtener directamente, sino que hay que hacerlo en dos pasos. Pasar de la gramática al no determinístico y del no determinístico al determinístico. Observen una cosa. Si bien tenemos, por ejemplo, el A y el D que corresponden a los originales A y D, observen que B, C y F aquí no aparecen. ¿Por qué les recalco esto? Porque ustedes tienden a pensar que los 5 que formaban parte del no determinístico tienen que formar parte sí o sí del determinístico, y eso no es cierto. Solamente aquellos que sí o sí va a estar seguro el inicial, que en este caso es A, pero luego de estos que están aquí, de los, por así decirlo, de los que corresponden a una sola letra, solamente van a corresponder si van apareciendo del lado derecho, en algún renglón de la tabla. Por ejemplo, aquí el D estuvo porque aquí había aparecido el D, ¿sí? Pero en otro caso no es necesario agregarlos por el solo hecho de que hubiesen existido en el no determinístico, ¿sí? Entonces observen que B, C y F individualmente no quedan en el determinístico. Y lo mismo vale para el vacío. El vacío solamente aparece si aparece en alguna parte del lado derecho de la tabla. Si en ningún momento apareciese, el vacío no hace falta colocarlo, ¿sí? Entonces, no es obligatorio que en el determinístico esté el vacío y los originales del no determinístico, salvo el estado inicial, solamente si las cuentas me lo dicen. Bueno, y para cerrar esto vamos a hacer un ejemplo más sobre esto mismo, que es en el punto 8, hay que hacer exactamente lo mismo. Así que bueno, como hay que pasar de gramática a autómata de estado finito, primero vamos a hacer de gramática regular a autómata de estado finito no determinístico. Yo ahora, para no hacer tan tedioso el video, no voy a volver a colocar el teorema y la explicación teórica, pero cada vez que ustedes hacen el pasaje, deben explicar el contexto teórico diciendo
cómo es el teorema que están usando y cómo queda cada elemento en función de los anteriores. Yo aquí, para hacer más rápido, voy a ir directamente a los resultados. El conjunto de entradas va a ser el conjunto de terminales, que en este caso es 0 y 1. 0 y 1. El conjunto de estados va a ser el conjunto de no terminales de la gramática, que es A, B, C y D. Y recuerden que cuando pasamos de gramática a no determinístico, había que agregar un estado que funcionaba como aceptado. El estado inicial va a ser el símbolo inicial de la gramática. El conjunto de estados aceptados va a estar formado por F, el que agregamos, y la función de estado siguiente va a estar dada por A, B, C, D, F, y tenemos ante 0 y ante 1. A con 0 va A y con 1 a B y C, así que esto va a ser A y esto va a ser B o C, las alternativas. B ante el 0 va A y ante el 1 va a C, o podría terminar con 1, o sea, el estado aceptado, así que esto sería C y F. C ante el 0 a la D y ante el 1 a la C. D ante el 0 a C y ante el 1 a C, o podría terminar, así que sería C o el aceptado, y el aceptado me queda vacío y vacío porque no tiene transiciones. Eso siempre pasa cuando estoy yendo desde gramática regular a autómata de estado finito no determinístico. Y ahora hacemos el determinístico, que es el que hicimos recién. Entonces tendríamos el conjunto de entradas, va a ser el conjunto de entradas del determinístico, o sea 0 y 1. El conjunto de estados y el conjunto de estados aceptados los vamos a dar luego. El estado inicial va a ser el formado por A, pensado como estado. Y ahora la función de estado siguiente la construimos así. Vamos a comenzamos colocando el que seguro va a estar, que es el estado inicial. Aquí tenemos transición ante 0 y ante 1. Y entonces el A, puedo ir a A, que ya está, o a BC. Para BC tenemos que hacer A con D y CF con C me da A con D y C con F. Entonces ahora apareció A con D y C con F. Entonces A con D tenemos A con C y BC, CF, BCF. BCF. Entonces ahora apareció AC y BCF. CF, como F no agrega nada, sería lo mismo que C, sería D y sería C. Así que acá va a aparecer D y acá va a aparecer C. Pero no porque hayan estado en el original, sino porque las cuentas me dicen que aparece. A con C es A con D, que ya está, o sea que no hay que agregar nada. Y estamos haciendo A con C. A con D y BC. BC ya estaba también y ya lo calculamos, así que no hay que agregar nada. Este de acá, para que se note bien, es AD. BCF va a ser lo mismo que BC porque la F no agrega nada, así que esto va a ser AD y CF no hay que agregar nada. La D tenemos C, que aquí está, y CF, que también ya estaba. Y para C tenemos D, que D ya estaba, y CF, perdón, el D, C y CF, D y C, que es un lazo sobre sí mismo. Entonces hemos terminado. Observen que, por ejemplo, aquí el vacío no está porque nunca apareció del lado derecho de la tabla. ¿Sí? Entonces este sería el autómata de estados finitos asociado a la gramática original. Y estados aceptados, bueno, entonces conjunto de estados vamos a tener, haciendo el nombramiento que hice antes, llamando A, llamando BC, llamando AD, etcétera, para no escribir tanto, va a ser A, BC, AD, CF, AC, BCF, BCF, D y C.
y el conjunto de estados aceptados van a ser los que contienen a la f, que son este y este, o sea, BCF y CF. Bueno, el único comentario que voy a hacer sobre el punto 9 es el siguiente. Me pide generar una gramática regular que acepte tal arreglo. Estoy hablando del punto 9. Entonces con eso me está garantizando que los lenguajes son regulares. Ahora, yo podría hacer como hicimos en la unidad anterior de lenguajes y gramáticas, de directamente inventar la gramática que genere esos lenguajes en cuestión. En general a ustedes les resulta más sencillo construir autómatas que gramáticas. Entonces, como la gramática que me están pidiendo es regular, yo en realidad podría inventar un autómata finito determinístico que acepte arreglos sobre 1, 2, 3, que comiencen en 1, 1 y terminen en 3, y luego convertirlo a gramática con lo que vimos en el video 4. Entonces, en esta guía están pensados para que ustedes hagan el autómata y lo pasen a gramática, pero de última, si ustedes se cruzan con este ejercicio en un parcial, pueden inventar directamente la gramática si lo desean. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la materia. Esperemos que les hayan interesado los temas, sobre todo estos últimos, porque los vamos a continuar trabajando en el segundo año en sintaxis y semántica de los lenguajes. Hemos visto una gran cantidad de información y donde en realidad todas las cosas, sobre todo las que tienen que ver con inducción, conjuntos y lógicas, están conectados a lo largo de toda la materia. Y algunos de los otros temas no lo hemos hecho para no incrementar la complejidad, pero en realidad todos los temas que hemos visto se podrían combinar entre ellos de A2 o de A3 para generar estructuras o temas mucho más complejos de algunos de los que hemos visto.